Bueno, saludos. Hoy vamos a tratar los elementos pasivos y elementos activos. En electricidad, y mucho más en la industria, se usan equipos muy complejos. Por ejemplo, aquí les muestro el, el diagrama circuital de una nevera convencional. Aquí podemos distinguir tres circuitos realmente. Un primer circuito bueno, aquí está la conexión a la fuente, y aquí tenemos un primer circuito que es el que enciende una luz en la parte interna de la nevera cuando se abre la puerta, ¿no? Está constituido por un pulsador y el bombillo, ¿no? Usted abre la puerta y se enciende la luz, cierra la puerta y se apaga la luz. Otro circuito sería el circuito de fuerza, que lo integra el motor con su compresor y el sistema de protección de ese motor. Y un circuito de control que está constituido por un termostato. Un termostato es el que mide en cierta manera la temperatura interna de la nevera. Él está calibrado a una determinada temperatura y cuando la temperatura baja de ese valor, él da la señal para que el motor arranque. Y eso va enfriando la nevera y cuando llega a un valor máximo, que también ha sido calibrada la nevera, pues entonces el termostato apaga el motor. Y también está un ventilador que el termostato lo controla para distribuir mejor el frío en la parte interna de la nevera. Este diagrama se puede llevar a ser más preciso a través de elementos pasivos y elementos activos que nos van a permitir analizar con mayor precisión cómo se comportan cada uno de esos elementos. Entonces vamos a comenzar con los elementos pasivos y el primer elemento que vamos a ver es la resistencia. Se observa que en la naturaleza, porque siempre vamos a poder simular cualquier cosa como una resistencia si tiene el siguiente comportamiento. Si el voltaje en los extremos de esa resistencia, este es el símbolo de la resistencia, es proporcional a la corriente, hay proporcionalidad entre el voltaje que se le aplica en los extremos a la resistencia y la corriente que pasa a través de ella. Es decir, si el voltaje aumenta, la corriente aumenta. Y la constante de proporcionalidad es precisamente lo que nosotros llamamos resistencia. Las resistencias no almacenan energía, siempre consumen y el símbolo es el ohm. Esto lo decimos rápido porque ustedes ya deben haber visto este tipo de resistencia en el laboratorio. Pero en los equipos hay resistencias variables, resistencias que dependen de la temperatura, como los termistores, resistencias que dependen de la luz, en fin, hay cualquier cantidad de tipos de resistencia. Y siempre lo podremos simular por este elemento pasivo que tiene las características aquí mencionadas. Otro elemento pasivo es la inductancia. En el caso de la inductancia, podemos ver aquí tipos de inductancia. Se observa que la diferencia de potencial en los extremos de la inductancia es proporcional a las variaciones de la corriente que está pasando a través de ella en el tiempo. Hay que tener mucho cuidado con aquellas ecuaciones que tienen derivadas. Por lo siguiente, vamos a suponer que la constante de proporcionalidad es lo que nosotros llamamos inductancia. Si la corriente no varía, es decir, la corriente es constante, esta derivada vale cero. Quiere decir que el voltaje en los extremos de esta resistencia, si usted lo trata de medir con un voltímetro, eso va a indicar que la tensión es cero. Fíjese usted que eso no quiere decir que el elemento no esté activo. Está pasando corriente, lo que sucede es que la corriente es constante. Otro detalle importante es que la corriente puede ser muy pequeña, pero si el tiempo de variación es muy pequeño también, el voltaje puede ser muy grande. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. Vamos a suponer que las inductancias son ideales, ellas no van a consumir energía, sino la van a almacenar en forma de un campo magnético. Y la unidad de inductancia es el Hertz. Y aquí ven ustedes varios tipos
de inductancia, a veces se particularizan, algunas porque tienen el núcleo de hierro, se le pone este símbolo adicional, o cuando tienen núcleo de ferrita, pues se le pone este. Esos símbolos, nosotros siempre vamos a usar este porque vamos a generalizar, pero en aspectos muy particulares se particulariza también el elemento. Otro es la capacidad. Aquí ven ustedes el símbolo de capacidad, normalmente se le dice condensadores. Estos elementos se caracterizan porque la corriente que pasa a través de ellos es función de las variaciones del voltaje con respecto al tiempo. Nuevamente tenemos la constante de proporcionalidad, es lo que llamamos condensador o capacidad. Y hay que tener muy en cuenta lo siguiente: cuando el voltaje es constante, a través del condensador no pasa corriente. Eso no quiere decir que no esté activo. Eso lo que quiere decir es simple y llanamente que el voltaje entre sus extremos no varía en el tiempo, como es el caso de corriente continua. Y nuevamente el voltaje puede ser muy pequeño, pero si la variación en el tiempo es muy alta, es muy pequeña, la corriente que pasa a través del condensador es muy alta. Entonces vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí para pasarnos. Bueno, aquí tenemos, este es un simulador que se denomina Multisim, que nos va a permitir simular un circuito. Aquí tenemos un circuito, aquí tenemos resistencia, observen que aquí está el símbolo de resistencia, hay dos resistencias, ambas de 1 kilo ohm, la R1, R2 que vale 1 kilo ohm y la R1 que vale 1 kilo ohm. También aquí está un condensador que está conectado de esta manera, que vale 2 microfarad, y está una inductancia que vale 250 milihenry. Bien, también hay 3 interruptores, el S3, el S1 y el S2. En este momento todos están abiertos. Y ahí ustedes verán 4 voltímetros. Este primer voltímetro que mide la diferencia de potencial en los extremos de esta resistencia, que es el V8. El V5 que mide la diferencia de potencial en los extremos de esta resistencia, que es el V5. El V6 que mide la diferencia de potencial en los extremos del condensador, y el V7 que mide la diferencia de potencial en los extremos de la bobina. Y también hay amperímetros. Este amperímetro que está conectado en serie con esta resistencia mide la corriente que pasa por esta resistencia. Este amperímetro mide la corriente que pasa por esta resistencia, que sería R1. Este mide la corriente que pasa por el condensador. Y este amperímetro, que es el A4, mide la corriente que pasa por la inductancia. Y como ya les dije, hay 3 interruptores, ¿verdad? En este momento, como todos los interruptores están abiertos, pues obviamente todos los instrumentos están marcando 0. Entonces vamos a simular, vamos primero a darle aquí a esta flechita, después vamos a enseñar a que ustedes manejen esto, para que él inicie la simulación, ¿no? Inicia la simulación, obviamente no pasa nada porque todos los interruptores están abiertos. Entonces cuando cerramos aquí, le damos a la llave C, esto lo que quiere decir que yo marco la letra C y se cierra el interruptor. Observe usted que al cerrar ese interruptor, algunos instrumentos marcan. Por ejemplo, este instrumento que no es ideal, fíjense ustedes que tiene una resistencia interna de 10 megaohm, él marca 12 volts, este marca una corriente de 0,012 amperes, este marca 12 volts, tensión entre sus extremos, voltios, y este marca que a través de esta resistencia R1 pasa una corriente de 0,012 amperes. Observe usted que en los demás instrumentos marcan 0 porque evidentemente la corriente no puede pasar para acá porque esta llave está abierta y este interruptor también está abierto. ¿Bien? ¿Qué sucede entonces cuando yo cierro este interruptor? Observe que aquí lo que me está diciendo, que está suponiendo ideal,
es que como estas dos resistencias son iguales, pues la tensión se divide entre dos. Aquí hay 12, aquí hay 12 más, y eso da los 24 voltios. Y la corriente es el cociente entre 24 y 2 kilo porque estas dos resistencias están conectadas en serie. Y de ahí es que sale el 0,012 amperes. Vamos a ver qué sucede cuando yo cierro este interruptor. Cuando yo cierro este interruptor, observe usted que este voltaje ahora es de 12 volts. Antes era también lo mismo. Este sigue siendo de 12 volts. El condensador mide una tensión entre sus extremos de 12 volts. Y la corriente que pasa a través de él es de 1,2 microamperes. Recuerden que el micro es 10 a la menos 6. Lo que pasa es que como él no son instrumentos ideales, pues la corriente que pasa es muy pequeña. Pero nosotros podemos asumir que a través de él, si fuera un condensador ideal, la corriente es cero, porque sería 10 a la menos 1,2 por 10 a la menos 6 amperes, prácticamente despreciable. Y a través de la bobina, como este interruptor está abierto, pues evidentemente ni hay tensión ni pasa corriente. Si cierro aquí, fíjense ustedes que aquí hay tensión de 12 volts, pero la corriente es cero. Bien, porque estamos aplicando tensiones constantes. Si ahora yo cierro este interruptor, observen ustedes lo siguiente. Ahora esta tensión subió a 24 volts, que es la tensión en los extremos de esta resistencia. Esta resistencia se aprecia que lo que mide es 0.504 nano. Recuerden que nano es 10 a la menos 9, es decir, una tensión que es prácticamente cero. Y la corriente que pasa a través de esta resistencia es del orden de 0,504 pico. Y recuerden que pico es 10 a la menos 12. Es una buena suposición si nos imaginamos que son ideales, que esta tensión es cero y que esta corriente es cero. Observe también que la tensión en los extremos del condensador bajó ahora a 0,264 nano. Esto es prácticamente cero, ¿no? Cero. Instrumento ideal, esto sería cero. Y la corriente también es cero. Y ahora observe que en la inductancia la tensión es de 0,128 picovolt en este caso, sería 10 a la menos 12. Eso es una buena aproximación. Suponer que la tensión en los extremos de la inductancia es despreciable, vale cero. Pero observe ahora que la corriente es de 0,024 amperes. En otras palabras, es 24 miliamperes. La corriente es bastante alta para lo que está pasando allí. Entonces, aquí si usted analiza, podrá observar que dependiendo de lo que cerremos y abramos, pues tenemos variaciones en el comportamiento para el caso de un circuito eléctrico. Y bueno, hasta aquí esta pequeña clase y que estén bien. Hasta luego.